En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Es viernes, un viernes llenísimo de informaciones. Hay muchas informaciones que tienen que ver con el tema eléctrico, a raíz de lo que aparece hoy publicado respecto a las sedes que no logran cumplir la meta de la reducción de las pérdidas. Les voy a contar algo de esto con unos datos que me pasó el ingeniero Bernardo Castellanos a partir de las cifras que publica precisamente. Publican cifras oficiales, ¿no? No son cifras especulativas, ni estudios al margen, ni nada por el estilo. El tema de educación, que está totalmente hoy con muchas aristas, van desde la pretensión que se dice, con una información que se ha publicado en el día de hoy respecto al recorte que se quiere hacer de 4.000 millones de pesos a la educación. Dicen ellos que por falta de ejecución. Simultáneamente con estas pretensiones, que resulta un verdadero contrasentido, como decía ayer la profesora María Teresa Cabrera, verdadera propulsora de todo el tema del 4% para la educación, porque de lo que se está hablando es que para la educación inicial se empieza a incorporar no a partir de los 6 años en las escuelas públicas como se ha hecho siempre, sino a partir de los 3 años. Si es a partir de los 3 años, entonces yo no creo que haya que recortar, ¿no?, 4.000 millones de pesos a educación por la falta de ejecución, sino que por el contrario, es mucho lo que se va a necesitar precisamente para estimular eso. Digo varias aristas en el tema de la educación, eso es lo que tiene que ver con el tema presupuestario, porque hoy aparece una información que nos llena de vergüenza y yo quiero, porque hay cosas que, señores, definitivamente nada más ocurren en República Dominicana. Y por supuesto, lo que pasó, ustedes saben que aquí se criticó mucho que después de que la gente cogiera calle para que se aprobara precisamente ese mismo 4%, mucho de ese presupuesto fue utilizado para la construcción de escuelas. Y a mí me parecía que era razonable, porque las imágenes dramáticas que nosotros llegamos a ver durante tanto tiempo de niños y niñas recibiendo clases debajo de un árbol, señores, eso era vergonzoso. Sin embargo, solo se hizo eso, construcción de escuelas desde el Ministerio de Educación, que no está para la construcción, está para identificar, para ver dónde hacen falta y demás, pero no para la construcción, que al final sirvió solo o en gran medida para el tema de la corrupción, porque cuando empezaron a salir las informaciones respecto de eso, nos encontramos escuelas en el aire, escuelas y presupuestadas, pagadas y no ejecutadas, escuelas que se presupuestaron, se pagaron y no había ni el solar, o sea, no se han empezado a construir, un verdadero desastre. Pero hoy nos encontramos con otra nueva modalidad de lo que ha sido esa barbaridad respecto al perjuicio, ¿no?, para la construcción de obras escolares dejadas a la mitad. Y dejadas a la mitad, entonces convertida en lo que se convirtió, y es una denuncia que sale tanto en Diario Libre como en el periódico Hoy, de una escuela que hay en Cancino Adentro, que empezó a construir la OISOE desde el año 2014, pero que después se abandonó. Es una escuela de 28 aulas en un furgón, una escuela en construcción desde esa fecha en Santo Domingo Este, donde se paga renta, ¿no?, donde al final del día devino en una especie de renta para un grupo de nacionales haitianos a los que se las alquila un tal Félix, nadie sabe quién, porque así nada más fue como fue identificado, y no se ha dicho nada desde lo que era, bueno, ya la OISOE, que no existe. O sea que estos migrantes haitianos que apenas se logran articular algunas palabras en español en la conversación con los periodistas ahí, solamente decían eso. Se llama Félix y más nada. Félix cobra 1.500 pesos a cada uno de esta gente que viven en la más absoluta miseria en esa escuela. Eso significa que esas aulas, lo que se supone que son unas aulas, han sido habilitadas
para desempeñarse como si fuese una vivienda. Díganme ustedes si eso nada más ocurre en este país, donde se habla incluso de que hay déficit de aulas y de que hay muchachos que probablemente no podrán ser inscritos justamente por eso, a pesar de todas las construcciones que se hicieron en esos 8 años, que fue para donde más se fue el presupuesto. Lo otro, ya ustedes saben lo que ha pasado. Entonces, encontrarse uno con una cosa de esta, díganme ustedes si eso puede ocurrir en otro lugar que no sea en este Solar Alusao, en un ambiente de extrema pobreza, que son las personas que viven ahí en extrema pobreza y que son apañadas y que son, en este caso el tal Félix, yo no sé qué dirá el ingeniero responsable, simplemente estimulando entonces ese tipo de cosas. Eso que no solamente ocurre en República Dominicana, que no solamente ocurre en Cancino Adentro, sino que segurísimo que hay otros lugares en los que hay escuelas abandonadas a medio talle, como la que nos muestran hoy estos diarios, en estos reportajes. Yo creo que debe de llamar la atención de las autoridades, sobre todo porque esas deficiencias en las ejecuciones presupuestarias que han estado total y absolutamente apartadas de la planificación, porque solo así es posible que esto ocurra, como una muestra realmente contundente en el sector, con lo que pasa ahí en el sector Cancino Adentro, de que esa conquista social del 4% del PIB para la educación pública, pues le ha faltado una aplicación cabal, definitivamente. Esto es una gran muestra de eso, o sea que esa ruina moderna de paredes de cemento crudo, que hoy aparece en los diarios, sin las puertas, sin las ventanas, que mandaba un diseño y que simplemente ha quedado trunco hoy poblado por familias en negligencia, en virtud de un inquilinato por demás vulgar, una persona que debería estar presa, me imagino yo, mínimo, tienen que identificar y capturar al tal Félix y mínimo debe ir preso, pero también tienen que identificar cuál es el ingeniero responsable. Entonces, decir eso respecto al tema de la educación y, por supuesto, todo el reperpero que hoy se ha armado con el tema de la fijación a los salarios a las trabajadoras domésticas, señores. Pero esto es una cosa que yo no sé por qué nosotros tenemos que resistirnos a una iniciativa que simplemente es de reivindicar la dignidad humana. Los salarios han sido fijados a las trabajadoras domésticas como mínimo de 10,000 pesos mensuales, seguridad en salud, 36 horas de descanso, 8 horas de labores, incorporación a la seguridad social, y por ahí andan gente que están dando más brinco que un chivo respecto a esto, que a mí me parece que es lo justo. A mí me parece que es lo justo, porque usted puede ser más productivo precisamente porque usted subcontrata a una persona en su casa que le asiste y que le resuelve problemas que tampoco son fáciles, precisamente con el apoyo de esas personas. Yo no sé por qué la resistencia, ahora se están esgrimiendo algunos elementos de la ley que tienen que ver con el tema de la resolución, que no puede estar por encima de la ley. Bueno, eso ha pasado siempre, si no pregúntenle a la gente de la CDE, ¿verdad?, que han hecho prácticamente un desmonte de la CDE, eliminando prácticamente la CDE a través de una resolución. Entonces la ley debe ser igual para todos, y frente a este caso, que yo creo que es un asunto, vuelvo y repito, de dignidad humana, respecto a las personas que te asisten y con las que trabajan y te dan todo ese apoyo tan importante, señores, yo creo que a mí me parece una deuda, que además es algo que está establecido en la Organización Internacional del Trabajo, no es algo que nos estamos inventando, pero a mí me parece que es una deuda que hacía mucho tiempo que había que saldar. Hoy también les contaba en principio lo que aparece respecto a las sedes, al tema eléctrico, que siempre hay que tocarlo, que no logran cumplir con esas metas de reducción de las pérdidas, ese desastre que se refleja también ahí con todo el tema eléctrico, que parece que en junio de 2022, me cuenta Bernardo, en una síntesis que hace respecto justamente al comportamiento y a las pérdidas del sector, según esas cifras oficiales que son publicadas por el mismo Ministerio de Energía y Minas, que son los mentados informes de desempeño respecto al sector eléctrico. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con este año, en el primer semestre, y ahí las pérdidas totales de las distribuidoras, que es
esa energía que ellos compran a los generadores, menos la energía que le cobran a los clientes, que en junio de 2022, o sea, en el primer semestre, se situaban en un 43%, mientras que en mayo de 2022 eran de un 41%. Eso significa que a mediados de año, Edenorte presenta pérdidas de 33%, mientras que en mayo las tenía en 32%. Eso dice el informe del propio Ministerio de Energía y Minas, pero Edesur también presenta pérdidas totales que se colocan en el orden del 38%, y la que más pérdidas tiene, que es que es la cenicienta en este caso, al primer semestre de este año estaban colocadas en un 58%, en mayo estaban en un 57%. Es decir, que a eso se suma todo el tema total de los empleados de las tres distribuidoras, que alcanzan 7.749, lo que representa un aumento de 131 empleados con relación a mayo de 2022, que estaba en 7.618. Lo que quiero decir con esto, que con esas cifras es imposible que las pérdidas puedan reducirse de ninguna manera, pero además hay otro elemento también al que refiere mucho Bernardo, que es el tema del déficit de flujo de caja, que son los cobros menos los gastos, sin incluir las transferencias que se hacen desde el gobierno de las tres empresas distribuidoras, que han acumulado cerca de 700 millones de dólares, lo que da una proyección para el año completo de 1.400 millones de dólares. Eso de verdad no tiene nada que ver, por supuesto, con lograr, ¿no? Lograr cumplir con esas metas. El subsidio del sector eléctrico, por ejemplo, que está contemplado en el presupuesto del año 2022, incluyendo el presupuesto complementario del que tanto se habla en estos días, es de unos 1.500 millones de dólares. O sea, que vamos caminos a superar, aparentemente, para este año 2022, un déficit en flujo de caja del sector eléctrico superior a los 2.000 millones de dólares. Esos no son cálculos que los hago yo. Esos cálculos, a partir de las cifras que ellos han publicado, las hace Castellano, el ingeniero Castellano, y yo se las estoy compartiendo a ustedes. Entonces parece que no, lo que aparenta, y ahí sí es un juicio de valor, que nunca se había hecho tan poco o tanto en tan poco tiempo. O sea que definitivamente parece que estamos con un equipo que está dirigiendo el sector eléctrico que no es el mejor en este caso, y sobre el que tendrá que ir, y eso lo repetimos y las consecuencias de esa, yo creo que todos de alguna manera la padecemos, aunque la gente se reduce nada más a hablar de apagones, de facturas altas, pero todo eso tiene un porqué. Si los porqués, a partir de las cifras que ellos publican, están contenidas precisamente en ese análisis que les estamos compartiendo hoy, con las estadísticas que han sido publicadas precisamente por el Ministerio de Energía y Minas, en esos informes que hacen ellos siempre sobre el desempeño del sector eléctrico, en este caso correspondiente al primer semestre del año, es decir, a junio de 2022. Señores, vamos a darles gracias como siempre a ustedes por acompañarnos y pedirles que compartan, que le den like a esta transmisión, que inviten a otras personas a suscribirse, por supuesto, y gracias a Farmacias GBC, nos da el apoyo Farmacias GBC, 20% de descuento en todas las sucursales, y por supuesto a Sardinas Dimar. Muchas gracias a ustedes por ese acompañamiento, pedirles que los que no se han suscrito, que lo hagan también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreira, muy buen fin de semana para todos.